Wow. Wow, 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 wow. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Y continuamos nuestra aventura en Star Sand. Ok, con el amigo, como lo apodaron, uno de los suscriptores, Cami. Cami el camello. Que casi nos abandona el cabrón el otro día. A ver, volvimos al punto antes de ir al pozo este de azufre para buscar hierro, donde nos mataron los gusanetes y la putada del calor. Lo que voy a hacer... Lo loco, subite. Lo que vamos a hacer... No voy a ir al pozo directamente. Voy a tratar de ir al primer... a la primera ruina. Primero para a ver si podemos encontrar algunos objetos ahí. No sé si nos van a dar algún plano nuevo. Creería que no. Pero por las dudas vamos hasta allá. De paso obtenemos el lingote de hierro para ir colocando en la pirámide. De paso también pasamos por el segundo oasis. A ver si ya volvió a aparecer el cáñamo. Especialmente porque quiero crearme la alforja. La alforja del camello. Así tenemos más espacio para poder llevar cosas. Y si estamos justamente cuando aparecen los gusanos, si estamos por ahí por el oasis, lo podemos pasar mucho más fácil. Y no tenemos tanto inconveniente porque el otro día la putada que era fue por el calor, que me estaba quitando vida y encima los gusanos me vinieron de a dos al mismo tiempo. Y ahí se me complicó, pero bueno. Así que vamos a ponernos en camino y vamos directamente para las ruinas esas, o aunque sea llegar al segundo oasis para ver si hay un poco más de cáñamo. Muy bien, gente, a ver, estamos llegando. Y efectivamente, volvieron a aparecer las palmeras. Hay más animales. A ver si hay... Especialmente vengo por la fruta esta del desierto. Así nos hacemos el ungüento. Creo que me faltaba una hoja de palmera, ¿no? Sí, una hoja de palma. Y también volvió a aparecer la canapa esta donde nos va a dar el cáñamo. Perfecto. Un poco de mango. Que esto no me viene nada mal. Ah, hubo una pequeña actualización que bueno, arreglando un par de cositas, pero supuestamente también decía que han agregado más piedras en los sitios. Yo no veo que haya más piedras, pero bueno. Pongámosle que sí. Eso sí, yacimiento de arcilla volvieron a aparecer. Ningún problema, me viene de perlas. Esto me lo llevo. Porque seguramente para el siguiente tier voy a necesitar bastantes de estos. Ya que estamos aquí, voy a aprovechar, vamos a beber. Todavía no ha aparecido ningún terremoto ni nada. Así que en cualquier momento seguramente van a venir los gusanos a putearnos. Ok, un poco más de arcilla. Había otra piedra por aquí, creo. Sí, efectivamente. Dale, loco. En este solamente encontramos eso, la arcilla y el cáñamo. Más que todo. A ver, hay otra plantita de cáñamo por aquí. Esto me lo llevo. No voy a reventar esa planta si vuelve a aparecer. Es que nos sirve muchísimo el ungüento ese para luego andar por el desierto sin ningún inconveniente. Esto sí me lo llevo, que es muy importante. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos más cáñamo. Por las dudas, ya que tenemos el lugar este para dormir. No voy a dormir obviamente, pero voy a guardar la partida. Por las dudas. Ahora sí vamos a guardar, mejor dicho. Ok, ¿cuánto tenemos? Tenemos 15 de cáñamo. Creo que necesitaba 4, puede ser, para hacer uno de tela. Obviamente necesitamos el telar. Sí, 4, efectivamente. Me llevo los mangos.
que da bastante comida. Por cierto, vamos a comer. A ver si me da alguna semilla. No me da ninguna semilla, el muy cabrón. Y... ah, necesito una hoja de palmera. Esto no me daba. Esto es una cocotera. A ver, las cocoteras, las palmeras y todo vuelven a aparecer, por lo que estoy viendo. Así que no hay tanto inconveniente al reventarlo. Al talar todo. No sé cuántos días tardan. Creería que 2, como mucho, para que vuelvan a crecer. Ya que está, me llevo los troncos. Y me llevo las hojas. Venga, venga. Nos metemos al agua. Ahora sí. Al agua, pato. Mientras va bajando la temperatura, vamos a crear el ungüento este. Vamos a fabricar 3, efectivamente. Que esto me va a ayudar mucho luego. Para no estar pasando penurias con el calor. A ver, ahora que tenemos algo de cáñamo, podríamos hacernos el pantalón. O la túnica, que también nos va a ayudar para el calor. Pero prefiero hacerme el... para tener más espacio con el camello. Yo creo que va a ser mucho más efectivo ahora al principio tener más espacio. Así podremos cargar muchas más cosas. A ver, el camello no tiene hambre, ¿no? Es que a veces te sale, a veces que no. Dice, mantener para cabalgar. Hay veces que te sale que tiene hambre y hay veces que no, no sé. No me abandones, loco, ¿eh? Ok, me voy a poner en camino. No sé si eso es una hiena, creo que no. No, no, es una hiena. Tiene que estar muy cerca. Ya más o menos me estoy ubicando. Me han dicho que utilice, que me vaya con varias señales y las vaya colocando en el camino. Es muy buena idea. Pero prefiero ir ubicándome yo un poco. Estoy casi seguro que por esta parte es donde está la primera ruina que encontramos. Estoy casi seguro. Tiene que ser... a ver. Si no es esa... no, esa es la segunda. Tiene que ser por aquí. Es que yo me... allá está la pirámide. No, efectivamente. Creo que esa es la primera ruina que vemos. A ver, ¿por qué me está dando el golpe de calor si me apliqué el bálsamo? No sé, vamos directamente a las ruinas. Vamos a ver si encontramos algo ahí. Muy bien, gente, a ver. Bajando. Bajando, asegurándose que el camello no tenga hambre. Cabalgar, no tenés hambre, loco, ¿no? Porque vos en cualquier momento me abandonás y... me cago en la puta, ¿eh? Y no te metas adentro del templo. Solamente te pido eso, no te metas. El otro día casi te quedas bugueado y con suerte pudimos salir. Ok, sí, este es el primer templo donde encontramos el artefacto. Donde encontramos el horno, pero el horno ya lo descubrimos en otras ruinas. Ok, aquí... ok, pergamino. Nueva receta aprendida. Brebaje. Brebaje. Antídoto. Brebaje. Base de sopa, bálsamo, vasija de arcilla, brebaje. Una mezcla viscosa que se debe cocinar para ser consumida. Una cola de escorpión y pulpa de coco. Ok. Y aquí tenemos que tener, efectivamente, algo de hierro. Y aquí tenemos el artefacto. Y justo que desbloqueamos esto, necesito cola de escorpión. Ven acá. No me piques nada más, cabrón, ¿eh? Necesito tu cola. Guapetón. Ok, se me hace extraño que no hayan aparecido todavía... no haya habido ningún terremoto y no estén apareciendo los gusanos. De momento, por mí, no hay ningún problema. Ok, más o menos ya, por lo menos en estos primeros compases, ya más o menos estoy ubicado. Más o menos. Así que voy a pasar de nuevo por el segundo oasis
Y de ahí directamente para allá, a nuestra base, a dejar todos lo que tengamos encima. Y vamos al pozo de azufre, que quiero minar un poco de hierro. Así fundimos y colocamos esos lingotes en la pirámide. A ver si podemos pasar por ese tramo. Ok, terremoto, gente. Por suerte estamos aquí todavía. Me había puesto a talar un poco los árboles para llevarme un poco más de recursos. Ahora en cualquier momento van a aparecer los gusanetes toca huevos. Pero por lo menos no tenemos el inconveniente del otro día de que el calor nos estaba haciendo daño. En cualquier momento van a aparecer, así que vamos talando el... Shit. Se me reventó. A ver, ¿hay alguna piedra por aquí? No me digas que no tengo más piedras en este sitio. Supuestamente han agregado más piedras, pero bueno, me imagino que debe ser al oasis que corresponda de piedra. Este es de arcilla. ¿Pero alguna piedra suelta, loco? ¿No sean tacaños? Lo único que pido es que no se me reviente el arco. Se me revienta el arco, estoy... No frito. Refrito. No sé por dónde vendrán los cabrones. No tengo piedra, ¿no? No, tenemos arcilla solamente. A ver, me podría hacer un hacha con un lingote de metal, ¿no? ¿Podrían desbloquearme una receta así? En vez de un hacha rudimentaria. Pero bueno, ni modo, no queda otra. Ahora la pregunta es... Cami, ¿tienes hambre? Dar comida, ahí le dimos. Alimentamos, se tiene que quedar con nosotros un tiempo más. Muchas gracias por tu abono. Qué gran... ¿A dónde vas, loco? No te vayas, ¿eh? Yo estoy esperando hasta que vengan los gusanetes. No me quiero marchar y que me ataquen en el medio de la nada. Porque ahí sí me van a joder. Mientras tanto disfrutamos aquí. La bella vista. Ahora estoy escuchando como insectos. Cuando escucho eso es cuando van a aparecer. La pregunta es ¿por dónde? ¿Por dónde están viniendo? Cuando se escuchan como un insecto es porque están viniendo los gusanos. ¿Por dónde está viniendo? ¿Esto es una piedra o abono? Abono, bueno. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen al agua, loco. Esa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pequeñajos? Ok, a tomar un poco de envión. A ver por dónde salen. Ahí sale uno. Ahí sale el otro. Dos. ¿Ese le fue? Mierda. Mierda. Vamos. Morite. No se muere, cabrón, ¿eh? Mierda. Muerto. Me alcanzó a dar. Pero no lo suficiente. ¿Cuántas flechas me quedan? Que no se me reviente el arco, nada más pido eso. Ay, Dios. ¿Por qué no le da? Listo. Mortadela. Muchas gracias. Quedaste como un colador de tanta flecha. Ok. Esto sí me lo llevo todo. A ver, ¿quedó alguna otra flecha por aquí? Nada, ¿no? Ok. Estamos juntando las flechas por todos lados ahí. Creo que tiré más en el camino que a darle en los gusanos. Este sí quedó lleno de flechas. ¿No me dio nada, en serio? Vaya timo. Ni un solo material de nada. Vaya timo. Ok. ¿Cuántas flechas tenemos? 23, 26. Perdí 2. Bueno, ni modo. No pasa nada. Bebo líquido
Ya está atardeciendo, no vamos a tener inconveniente con el calor. Si nos subimos a nuestro camello y nos ponemos en marcha. Tendríamos que ir para allá, para el segundo, las segundas ruinas, pero eso ya lo tenemos desbloqueado. Y más o menos para aquel sitio está la pirámide y nuestra base. Así que vamos a ponernos en marcha. Muy bien, gente, ya está cayendo el sol, estamos llegando a casita. Perfecto. Esto lo dejamos aquí. ¿Esto todavía sigue encendido? ¿Ya hizo toda la carne o qué? Sí, ya hizo toda la carne. Vamos a quitar los troncos. No tenés hambre, loco, ¿no? No, no tenés hambre. Quiero ver... A ver si hay algunas piedras por aquí. Porque este creo que era de arcilla también, sí. El oasis este era de arcilla. Vaya putada. ¡Oh! Ya está empezando a crecer nuestra planta. Nice. Tenemos que ir regándola cada tanto, ¿no? Me imagino. Voy a colocar uno de abono. Va, dejamos los dos. Y rellenamos con agua. Que vaya creciendo. Esto lo recargamos. Porque nunca se sabe. Beber, beber. Y bueno, a ver. Material hemos traído algo, pero tampoco es que... Uf. Nos pasamos con tantas cosas que trajimos. Sí es verdad que lo más importante era el... Estos son ese de animales. Lo más importante... Ah, no, 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 no. Dame una. Utiliza una, pero dame uno. Para las futuras plantaciones. ¿Qué iba a decir? Ya me olvidé. Iba a decir algo y ya me olvidé. Ah, lo más importante que trajimos es el cáñamo. Esto es lo que más... No, esto no, esto es piedra. Igual, hace piedra. Tengo para hacer un par de cuerdas. Sí. Hace cuerdas. Palos creo que no tengo. Así me hago el hacha. Me hago el hacha y no sé si hacerme un arco por las dudas. Porque flechas tenemos, la podemos recuperar, tenemos 26 todavía. Pero si se me llega a reventar el arco cuando tengo los gusanos encima peleando, estoy frito. Así que no sé si hacerme un arco más por las dudas. Ahora lo veremos esto. Lo más importante, el cáñamo. ¿Me queda algo de cáñamo? Tenemos 18 y tela... Tela marinera. ¿Tengo algo creado de tela? Tenemos uno de tela. ¿Y aquí? Nada. Ok. A ver, ¿dónde está el telar? Aquí. Vamos a crear la tela. Esto me va a ser de mucha utilidad. Me faltaría dos de más. Tenemos 1, 2, 3, 4 y uno creado 5. ¿Y cuánto me pedía para la bolsa esta del camello? ¿Dónde está? ¿Dónde está la alforja del camello? Aquí. Me pide 5 justo. Y tenemos cuerda. Y la fabricamos. Qué guapo. A ver cuánto lugar me da. Creería que me voy a fabricar el... Me voy a crear el mortero. Seguramente que el mortero va a ser para estas cosas, pero la verdad, semilla de plátano, carbón. Carbón que yo sepa no obtengo de ningún lado. O a menos que la forja me esté dando carbón. Efectivamente, sí, la forja me está dando carbón. De momento tenemos esto. No, no, cabalgar no. ¿Qué es esto? Baja. Colocar. Perfecto. Y bueno, no parece, pero son sitios, ¿eh? Son 8 sitios más. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde estás? ¿Y el camello? ¿Y cómo te teletransportaste a este sitio, cabrón?
cabalgar. No tenés hambre, ¿no? No me vas a abandonar, ¿no? Ya el loco tiene miedo de que, que el camello lo abandone. Ok, a ver, aquí tengo sitio para dejar algo. Ah, cierto que me tengo que hacer el hacha. Vamos a soltar un palo. Ah, que no tengo para crearme. ¿No tengo palos sueltos? Por las dudas. Creería que no, que eso no he guardado. Esto lo voy a dejar aquí. No. Palos sueltos no tenemos. El artefacto lo voy a dejar aquí. Ni modo, me voy a tener que crear un cuchillo mierdoso. Con esto reventar el tronco y con eso desmontarlo y hacerme un hacha. ¿Otra vez? Es que si no, no tengo otra manera. Al menos que me ponga a buscar en el oasis y encuentre alguno que otro palito, pero bueno. No me piache. Desmontamos, creamos hacha. Creamos un hacha y me voy a crear un arco. Sí, señor. Estoy con muchas dudas del arco que tenemos encima. No sé si tiene la misma durabilidad que el hacha. Así que este lo voy a dejar aquí. Lo vamos a guardar, lo vamos a tener guardadito. Pero por lo menos nos aseguramos de que tenemos un arco nuevo. Y no vamos a tener inconveniente que se nos rompan en el medio de la batalla. En el fulgor de la batalla. Ahí sí sería una putada. Me faltaría otro palito para hacerme un par de flechas. Daba... ¿Cuántas flechas daban? Daban 5, ¿no? Por cada stack de esto. Creo que daban 5. Si no recuerdo mal. A ver. Hacemos una. Sí, efectivamente, hacen 5. Voy a tener 31. Sí. Bueno, ni modo. Vamos a entrar. Vamos a dormir. Ok, despertamos. Despertamos con mucha hambre. Por suerte tenemos carne aquí, ¿no? A comer chuletitas. Ok, con eso más que suficiente. Beber, 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 beber. Vamos a colocar el mortero. Lo vamos a dejar aquí al lado de la forja. Esto para desmontar. Directamente yo creo que necesitamos el mortero para crear estas cosas. Esto. Semilla de mango, carbón, pero no lo voy a utilizar para nada ahora. De momento no lo voy a utilizar. A ver, creación. ¿Qué otra creación podemos hacer? Podemos hacer el pozo de agua, pero a ver... no vale mucho la pena realmente. Estamos en el mismo oasis. 4 y 4. A ver, ¿cuántos caparazones tenemos? Tenemos 4 y creo que gafas tenemos 4, ¿eh? Ahora que estoy pensando. Lo tengo... Mira, lo tengo en otro lugar esto. Me puedo llegar a hacer una armadura nueva, gente. Guarda, ¿eh? Guarda al piojo. Aquí. Unas grebas. No. La pechera tampoco. ¿Qué es lo que era? El casco. Ah, pero un casco no lo voy a utilizar. No lo voy a cambiar por nuestro sombrero que nos protege contra el calor. Los guerreros mucho tiempo atrás. Me gustaría la coraza. Me faltarían más escamas y 2 de cola. Me faltarían 3 más de escamas. Y para esto me faltaría una escama más. Así que no, de momento no podemos crearnos una armadura tocha. De momento. En el futuro, seguramente. Ok, voy a ir guardando todo esto. Y vamos hacia el pozo de azufre. Día 8, ¿eh? Telita, fragmento de arcilla. Ahora que estoy pensando... Vamos a dejar este fragmento de arcilla haciéndose. Total. No hay ningún apuro con eso. Y vamos guardando todo el resto de materiales que tenemos. Ok, gente. A ver. Ya que es tempranito. Voy a cerrar la puerta. No, no creo que se me meta nadie en este lugar, pero bueno. No tenés hambre, loco, ¿no? No tenés hambre. Ok. Cabalgamos.
y vamos directamente al pozo de azufre. Especialmente quiero ir a ese lugar para hacer los lingotes que necesito para poder pasar por ese... Porque tenía dos caminos la pirámide. Había una que te pedía una bomba y otra que te pedía como hierros, digamos, que solamente lo podíamos hacer con los lingotes de hierro. Y ya habíamos puesto dos o tres, tenemos uno guardado. Y a ver si podemos juntar un par más. Y a ver si podemos pasar hacia ese otro lado que descubrimos dentro de la pirámide. Al margen de eso, aquí en el pozo vamos a buscar solamente esto que le estoy diciendo. Un poco de hierro y nada más. Y luego, si creamos lo suficiente y podemos explorar la pirámide, guay. Si no, bueno, me voy a poner en marcha y voy a ir hacia otro punto desconocido que no haya explorado todavía para descubrir alguna ruina nueva u otro oasis que me provea de algún material que no hayamos descubierto todavía. Así que nada, igual no estamos muy lejos. Creo que por aquí, pasando esta colina, es ya el pozo de azufre. Ok, gente, a ver, estamos llegando al pozo este de azufre. Volví para base, especialmente porque, a ver, tienes razón el tema de llevar siempre se me va el nombre, señales para ir marcando el terreno. Pero a mí me parece que es mucho más rentable llevar refugios. No por, no por el tema de que me vaya a indicar exactamente dónde estoy, sino por lo menos para guardar partida. Por ejemplo, a ver si aparecen gusanos ahora y me matan, por lo menos ya guardo partida y empiezo aquí y no tengo que hacer todo de nuevo. O no tenés hambre, ¿no? Hay que asegurarse a cada rato que no tenga hambre, cabrón. A ver si nos abandona. Cabalgar, ok, no tiene hambre. Lo que sí es, el odre este lo coloqué en nuestra maceta para darle más agua y luego no me dejaba cargar. No me dejaba cargar más agua. No sé si se bugueó o qué. No tengo ni idea, pero bueno. A lo que vinimos, a juntar material, especialmente metal. Podríamos llevar algo de azufre, pero no es mi intención en este momento. Aunque tenemos sitio de sobra ahora con el camello. Voy a guardar partida cada vez que junto algo de metal. Por las dudas. ¿Estás cansado, cabrón? Ahora te vas a levantar y nos vamos a ir. Vamos a juntar aquello es piedra. Esto es arcilla. Se ve que en este lugar hay varias cosas. No sé si podemos llegar a cazar a los buitres estos que están rondando aquí en el pozo. Allá tenemos dos piedras de metal. Por allá al fondo creo que hay una o dos también. Vamos a tratar de llevar la mayor cantidad posible. Espero que no aparezca ningún gusano, tocame los huevos, nada más. De momento no ha aparecido ningún terremoto. Así que en cualquier momento van a aparecer los hijoputas estos. Lo que me llama la atención es que hay un montón de cadáveres de estos bichos en este lugar. Como que el suelo aquí es tóxico y los mata, ¿no? O algo así. Ok. Hierro, hierro. Perfecto. ¿Dónde estás, Cami? Cabalgar. Árbol muerto. Efectivamente, es una zona muerta esta, prácticamente. Creo que aquellas dos piedras son hierro. Aquella también. Y no mucho más, Ya creo que voy a pegar la vuelta para fundir y hacer lingotes y vamos a la pirámide. Ok. Descendemos. ¿Dónde está? Aquí. Yacimiento de metal. ¿Cuánto tenemos hasta ahora? 15. Lo que pasa es que no sé si me da una piedra en bruto, me da un lingote o cuánto. Eso no lo tengo muy claro. Así que me llevo la mayor cantidad posible. Porque no sé cuánto me va a pedir en la pirámide. Vamos, vamos. El dromedario. Tu dromedario tiene hambre. Ok. Sale en la parte de abajo como me habían indicado en los comentarios. Y yo no me había percatado. Así que tenés hambre, cabrón. Vení. Que te voy a alimentar. Vení, muchacho. No, no, no. Cabalgar no. Dar de comer.
Ahora. Dar comida. Ahí. No te me enojes. Ok, hay que indicar... Hay que apuntar al hocico. Así le podemos dar de comer. Yo siempre la mayoría de las veces, mejor dicho, indico siempre en su joroba. Para montar y no es ahí. A ver, aunque sea un... ¡Oh, tía puta! Lo remonto. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a aprovechar lo más rápido posible. Montar esto. Voy hasta el... ¿Hasta donde les dije? Donde pusimos el lugar para guardar. Espero llegar antes que aparezcan los gusanetes. Guardamos y a ver si tengo suerte y los puedo matar sin que me jodan. Si no, bueno, ya están viniendo, son dos, ya están viniendo. No sé si llego antes, Es que ya me da pereza tener que minar todo esto nuevo. Creo que llegan antes ellos, los cabrones. Serán cabrones. Serán trozos mierdas. No, llegamos nosotros antes. Ok. Dale. Coge, guarda partida. Guardado. Perfecto. Y ahora están viniendo. El camello recién lo alimentamos, así que no hay ningún inconveniente. Si muero, puedo volver a empezar aquí. Y no hay problema. ¿Dónde están? Ah, ok. Ok. No. Es que... No. Morite, cabrón. Estoy a un toque. No. Uf, con lo justo. Con lo justo, Creo que si me daban un solo mordisco moría. Ok, más flechas quedaron por aquí, no. No quedó nada. Un par en el camino. Hackear. Otro de estos que nos sirve para hacer trofeos. No tiene más flechas, ¿no? ¿Cuántas flechas me quedan? Tenemos 22, 23. He perdido un montón. Aquí en el camino hay un par. Bueno, por lo menos pasamos un día más de... Ahora están viniendo de a 2. Yo pensé que se iban a acumular y que iban a empezar a venir de a 3, de a 4. No tengo ni idea. Y espero que no. No sé para qué estoy llamando la desgracia. Acá hay otra flecha. Porque siempre cuando digo esas cosas me pasan. Soy profeta de mi desgracia. Ok, primero lo primero. Ya que tenemos los gusanetes muertos, tenemos el hierro encima. Guardamos partida. Agarramos a Kami. Y no es Kami-sama. Y vámonos para nuestra casita. Así... Ay, decime que puedo subir por aquí. Perfecto. Vámonos directamente para nuestra casa. Vamos a fundir este lingote. Y espero que se llegue a fundir el día de hoy. Así vamos a la pirámide. Si no, vamos a tener que ir hasta el otro día. Justamente el efecto del bálsamo se disipó. Pero tenemos 33 grados. Yo creo que llegamos sobrados. Así no tengo que gastar el que me queda. Por las dudas. Y a ponernos en marcha, gente. Let's go. Muy bien, gente. A ver, estamos llegando. Vamos, cabrón. Quédate aquí. Y voy a probar de nuevo el odre. Que es lo que le estaba diciendo. Aprieto rellenar. Y no carga. No sé por qué. La botella, decime que carga la botella. Porque si no estoy bien jodido. La botella, efectivamente, no hay ningún inconveniente. El tema es el odre. Que no carga. No carga. A ver, lo voy a consumir, soltar. No lo podemos destruir. Qué raro. Curioso. Muy curioso. A ver, no me sirve más. Fuera de aquí. Está bugueado. Está bugged. Ok. Llegamos. Colocamos el hierro. No sé cuánto va a tardar. Va bastante bien. Lo que sí voy a tener que colocarle un poco más de troncos.
Efectivamente, un poco más de troncos. Esto aquí tenemos bastantes más, pero no lo suficiente. Ladrillos lo dejamos. Hace stack de 30. Este lingote me lo voy a llevar, así que lo dejo aquí. ¿Y troncos? ¿Dónde tengo? Sé que tenía bastantes. Aquí tenemos más. Ok, vamos a colocar un par. A ver, en realidad podría poner la mitad, ¿no? Ponemos unos 15 por las dudas. Y efectivamente, un mineral de hierro es un lingote. Perfecto. Me viene de perlas. Aquí nada, aquí. Ok, ¿cómo va esto? La datilera. No tiene agua. ¿Podemos colocarla a través de la botella? Sí, pero la botella no carga tanto como el odre. Es una putada que se haya bugueado. Creo que tengo piel suficiente para crearme otro. Pero se me hace muy curioso de que se haya... De que se haya bugueado o se haya roto, no sé. A ver, el odre, ¿qué me faltaría? Uno de cuerda. Tenemos uno de cuerda por aquí. Creo que no vamos a llegar el día de hoy a la pirámide. No en el video, sino el día de hoy. Te lo dejo aquí. Voy a tener que pasar la noche creando los lingotes que faltan porque no sé cuántos voy a necesitar y voy a llevar lo que más pueda, por las dudas. ¿El odre lo termino de crear o qué? Ahora. Perfecto. Lo colocamos aquí y recargamos. ¿What? Esto se bugueó. Esto está bugueadísimo. Este es uno nuevo, loco, no me jodas. Estoy apretando la F para rellenar, ¿eh? Se lo juro. Se lo juro por mi vida. ¿Ven? Si quiero beber, dice odre vacío. Puedo beber agua directamente, pero no puedo rellenar. La botella sí la puedo rellenar, no sé. Lo voy a guardar, no lo voy a dejar tirado por las dudas. Lo que sí, necesito crearme un cofre más. Porque ya no tengo espacio, ya estoy muy, muy limitado. Necesito tallos y un par de palos. Palos... No sé si dejé en algún lugar un par de palos. Aquí tenemos un par de tallos. Palos no dejamos nada. Nope. Ok. Vamos a reventar unos tronquitos y un par de hojas de palmera. Yo creo que con uno más que suficiente y voy a necesitar tres hojas de palmera. Y bueno, me voy a quedar aquí a juntar material. Vamos a crear el cofre. Voy a dejar que se vaya haciendo los lingotes y vamos a pasar la noche. Y ya, cuando se haga de día, vamos directamente a la pirámide. Espero que estando en la pirámide no puedan ingresar los gusanos a tocarme los huevos, nada más. Es lo único que espero. Porque ahí adentro sería una putada. Sé que tenemos una antorcha tirada por allá, pero no sé cuánta durabilidad tendrá. Así que me voy a ir con una antorcha creada ya por mí. Voy a crear una cuerda. Tenemos cuerda, mejor dicho. Me voy a crear una antorcha directamente. Y ya fue. Tenemos el siguiente cofre que lo dejo aquí mismo. Aquí voy a colocar los odres estos. ¿Y cómo va la creación esta? Van 6 lingotes. No creo que hagan falta tanta cantidad, pero por las dudas. Tenemos hambre, voy a comer el mango. Ok. Bebo, dejo pasar un par de horitas y nos vemos cuando amanezca. Ok, gente, a ver. Ya es de día. Al que madruga, Dios lo ayuda. Bebemos algo. Tenemos una ananá que establece entre 30 y 40 de hambre y un poco de agua. Establece un montón de comida. Voy a comer un filete. Me voy a llevar... No, tenemos coco encima, ¿no? Sí, ok.
No hay ningún inconveniente con el tema. Y tenemos algo de dátiles, pero los dátiles más que todo se los dejo para el camello. Ok, recogí un poco de arcilla que tenía por aquí en el lugar. Yo creo que con 18 lingotes estamos más que sobrados, gente. Estoy prácticamente seguro, pero... venga. 19, perdón. Esto lo quito por las dudas. No sé por qué se pone ahí arriba. Y vamos a ir con estos 19 lingotes. Voy a dejar esta arcilla. Tenemos 30. Para futuras construcciones. Cerramos. ¿Cerrar la puerta? Ahora. ¿Dónde está Cami? ¿Tienes hambre, loco? No tenés, ¿no? Cabalgamos. Uy. ¿Me hizo Lole? Ahora. Y vamos a la pirámide a ver si nos alcanza con los lingotes que tenemos en este momento. Que yo creo que... A ver, tenemos 19. Ya habíamos colocado como 2 o 3. Yo creo que prácticamente para llenar ese paso podemos. Creo que me sobra. Si no, bueno. Vengo de nuevo a base y recojo los que me quedan por las dudas. Pero yo creo que vamos más que sobrados. Día de supervivencia número 9. A ver qué nos espera dentro de la pirámide. Ok, vamos llegando, gente. A ver qué nos espera adentro. Espero que me alcance los lingotes que tenemos. El camello no pasa de aquí, ¿eh? No, no pasa de aquí. Cami, no me abandones. Te lo pido por el amor de Jebús. El camello no pasa de este sitio. Curioso. Muy curioso. Ok, me llevo... Ah, no, habrá desaparecido la antorcha que dejamos en el suelo con una de las tormentas de arena. Ok, tenemos esta. Yo creo que va a durar más que suficiente. Creo. No lo sé. Vamos a ponerla en marcha. Tenemos que subir la escalera y tenemos que tomar el camino de la derecha. Supuestamente es donde tenemos que ir. Sí, porque el de la izquierda era donde pedía que coloquemos una bomba. O un barril de bomba o algo así era. Está guapo el lugar, Está guapo. Ok, era por aquí. No sé qué vamos a encontrar del otro lado. Suelo hundido. Colocar lingote de metal. Colocar. Yo estoy colocando, Ah, me está pidiendo tabla de madera ahora. No me jodas. Ahora me pide tabla de madera. Shit. Vaya timo. Ok, a la afuera de la pirámide esta hay un par de árboles muertos secos que nos dan algo de tronco, algo. Espero que con eso me alcance para hacer los tablones que me pide. Y no, bueno, lamentablemente voy a tener que volver a esta base y buscar los tablones que me faltan. A ver si después de eso me pide cuerda y otras cosas. Que es muy probable, ahora que lo estoy pensando. Mira, Cami quiere entrar pero no puede. No puedes, pequeño. Hay un muro invisible que no te deja pasar. ¿Puedo subir? No puedo subir, en serio. Loco que tenemos un personaje enano. Ok. Esto yo creo que me va a dar... Creo no, me va a dar troncos. Necesitaba troncos solamente para hacer tablones, ¿no? Bah, me dio 3 nomás. A ver. Tablones de madera, efectivamente. Podemos hacer 3. A ver con este. A ver cuántos tablones me da. Cuántos troncos, perdón. Lo que me está preocupando es que me está bajando bastante rápido el agua. Qué grande, Cami. Dejándome regalitos. Creo que voy a tener que volver a base sin lugar a dudas.
No sé si me va a alcanzar. Primero, no sé si me va a alcanzar los tablones que podemos crear ahora. Y segundo, y para finalizar, no sé si luego me va a pedir cuerda, que sería lo más lógico, como para hacer un puente. Pero bueno, vamos a probar. A ver si con esto es más que suficiente o no. No sé si... voy a probar por las dudas. Aquí había un cofre. No sé si había tablones en este cofre. Oh, tía puta. Terremoto. Acá tenemos tablones. Espero que los gusanos no vengan aquí, ¿eh? Hay suelo. En teoría no tendrían que aparecer. ¿Por qué aparecer en este sitio? En teoría. Voy a beber algo. Y a ver si me alcanzan los tablones. Acá había como un tablón en el suelo, pero no me deja recogerlo. Suelo hundido. Colocar madera para pasar. Me van a faltar. Seguramente. Colocar tabla de madera. Y no. Me alcanzó. Perfecto. Pudimos pasar al siguiente lado. A ver qué encontramos aquí. Y a cruzar dedo de que no venga ningún puñetero gusano, porque si no ahí sí se va a pudrir todo. ¿Y esto? ¿Esto es un mineral o algo? No. Nada, parecía un mineral, pero no, nada. ¿Esto? ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Holy shit! Ok. Hay dos cofres. Hay algo ahí de fondo. Ok, tela, me viene de perlas. Más cuerda, lingotes, ladrillos. Un par de flechas. Vaya luz de mierda, pero bueno, es lo que hay. ¿Y aquí qué desbloqueamos? Pergamino antiguo. Pólvora, granada de coco, barril explosivo. Eso es lo que necesitamos para el otro lado de la pirámide. ¿No? A ver, 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 a ver. Granada de coco, granada de coco. Pólvora. Me imagino que la pólvora la vamos a hacer con el azufre y el carbón que obtenemos de la forja o la hoguera. Sí, 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 sí. A ver, por lo que estoy viendo... Y la pólvora, aquí está, sí, azufre y carbón. Efectivamente, gente. Y seguramente vamos a necesitar el mortero. Aquí está, aquí lo pide. Y por lo que estoy viendo tenemos prácticamente todas las recetas menos esta espada o katana. De momento, más adelante no sé si van a ir agregando. A ver, sí van a ir agregando porque el juego está en acceso anticipado, pero digo, no sé si vamos a encontrar alguna otra receta que no aparezca aquí la sombra, que aparezca literal, porque por ejemplo, este yelmo, la armadura esta, creo, no, ustedes díganme en la parte de comentarios si no estoy mintiendo, que no aparecía el relieve así en sombra. Y una vez que matamos los gusanos, sí apareció la armadura directamente. Ok, desbloqueamos lo que necesitamos para pasar por el otro lado de la pirámide. Efectivamente. Efectivamente. ¿Y qué pide la granada de coco aparte de pólvora? O el bafil. El bafil explosión. Madera, lingote y pólvora. Perfecto. No hay ningún inconveniente. ¿Y la granada? Un coco vacío. Ok, cuando le bebemos el agua. Cuerda y pólvora. Son súper, súper fácil de hacer. Lo que pasa es que tenemos que ir a buscar... lo que le estoy diciendo. El azufre. Que podría haberlo ido a buscar... A ver, que podría haber recogido algo cuando fui a buscar el hierro. Pero no quería perder tanto tiempo. Vaya putada, ahora me arrepiento. Y ahora que salgo voy a tener unos gusanetes muy buenos y copados esperándome en la puerta para tocarme los huevos. Estoy adentro de la pirámide y tengo 40 grados. No sé si es por la antorcha. 40 fucking grados. En serio, y no baja, ¿eh? Y no quiero usar el último ungüento por las dudas. Holy shit. A ver, me lo voy a aplicar.
porque no me queda otra. Y vamos a consumir 1, 2. Tenemos estos son los cocos vacíos. Perfecto, esto nos va a servir para hacer las granadas luego. Ok, nos equipamos el arco. Tenemos flechas de sobras, ¿no? Sí. Por las dudas, porque los gusanetes ya van a aparecer. El terremoto sonó hace rato, así que cuando me suba en Kami van a aparecer los tocapelotas estos. No tenés hambre, loco, ¿no? Por las dudas. Me voy a poner en mar, me voy a ir directamente para casita. No viene ningún gusano, ¿no? Quizás vienen... No, es que no estoy escuchando ruido. Se escuchan como insectos cuando vienen. No, no viene nadie. Ok. Voy a ir directo para base. Voy a dejar más o menos estas cositas que tenemos, que no es tanto. Voy a ir a buscar azufre. Vamos a volver, vamos a crear la pólvora, vamos a crear el barril explosivo, las granadas de coco y vamos a volver a la pirámide porque quiero pasar a esa zona. Ok, llegamos a casa, bajamos. Voy a guardar por las dudas, ya que van a aparecer gusanetos pronto. Tocarme los huevos y no quiero que me jodan. Y lo que estáis pensando, gente, estoy viendo la hora y es súper tarde. Dar de comer para que no se vaya. Es súper tarde y lamentablemente... A ver, me voy a quedar con el mono yo también de ir a esa segunda parte de la pirámide, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Porque ya es muy tarde, todavía tengo que editar, tengo que subir y mañana a madrugar para ir a trabajar. Lamentablemente no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo porque el día no tiene 48 horas. Chicos, vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like. Si fue así, un dislike. Si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.